Muy buenas tardes, qué alegría saludarles a cada uno de ustedes a esta hora en que estamos iniciando nuestro encuentro de estudio bíblico a mitad de la semana. Hoy es miércoles 8 de diciembre del año 2021. Como quien dice, nos van quedando solo unos 20 días de este mes y de este año y se acabó el 2021. Bueno, bienvenidos a esta tarde de estudio bíblico. Vamos a comenzar con un par de observaciones simplemente. Y discúlpenme si alguno piensa que estoy reiterando la noticia, pero hoy, cosa que no pude poner en la computadora, escuchaba una noticia del juez de nuestra ciudad, del condado más bien, con una preocupación muy grande por la cantidad de hospitalizaciones que hay en este momento, a tal punto que es crítico que hoy no hay camas para personas con COVID en los hospitales de nuestra ciudad. A tal punto es que un colega de nuestra asociación hoy tuvo que ser enviado a San Antonio para recibir cuidado en relación al COVID-19. Así que hay que mantener la alerta y no descuidarnos ni sentirnos amenazados por el Omicron, que es la nueva variante que evidentemente está haciendo estragos también en algunas partes del planeta, pero por lo pronto aquí estamos más o menos sí ausentes de esa variante. Sin embargo, personas que todavía no se vacunan, personas que se descuidan en el cuidado de usar sus máscaras y todo lo demás, han caído víctimas del COVID-19 recientemente. Entre las víctimas mortales esta última semana han habido 2 personas menores de 20 años. Y eso es una alerta. Por eso cuídense, muchachos, todos los adultos, cuidémonos, los de la tercera edad, cuidémonos también para que estemos todos protegidos de este coronavirus. Así que no olvidemos lo cotidiano, usar una máscara. Si se baja apurado, corriendo, hay ciertos negocios que están proveyendo máscaras gratuitas al entrar. No deje de usarlas, lave sus manos cada vez que pueda y por supuesto mantenga un distanciamiento físico saludable entre todos aquellos que le rodean, especialmente en situaciones donde no conocemos quién son esas personas y no vamos a asumir que son malas personas, pero pueden estar contaminadas o han descuidado su higiene en relación a este virus. Así que más vale tener precaución. Esa es la clave, precaución. Muy bien, como hacemos cada miércoles, oramos también al Señor, pedimos de su gracia y de su amor, y es lo que vamos a hacer también en esta tarde. Así que vamos a la presencia del Señor en este momento. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, porque en medio de esta crisis tú sigues siendo nuestro farol de esperanza, nuestra luz. Y Señor, gracias porque tienes cuidado de cada uno de nosotros. Señor, y cuando nos hemos descuidado y hemos tenido el riesgo de ser contagiados, Padre, perdónanos. Por eso volvemos a ti, buscando siempre la fortaleza, la disciplina, la fuerza de voluntad para mantener estos hábitos que están ayudando tanto. Y Señor, si hay alguno dentro de nuestra comunidad que todavía está meditando, pensando, decidiendo si se vacuna o no, que por favor, Padre, hagas tú entender en la mente de cada uno que las estadísticas y los testimonios de tantos y tantos que hemos sido liberados del COVID por medio de las vacunas es algo a lo cual hay que imitar. Y Señor, los que todavía no se han puesto la tercera dosis o la dosis de refuerzo, que también sean persuadidos para hacerlo con urgencia. Esta tarde, Señor, tú sabes, yo estuve en el médico y lo primero que me preguntó la enfermera es que si ya me había puesto la tercera dosis. Así que a pesar de todo eso me hicieron la prueba del COVID-19, pero gracias a ti, Padre, estamos libres de este virus y podemos seguir adelante. Que eso nos contagie a todos a tener precaución y no descuidar nuestra seguridad. Padre, oramos por cada familia de la iglesia, por cada miembro de nuestra congregación, que tú, Señor, te hagas
presente en la vida de cada quien. Bendice a los que están enfermitos o que tienen alguna necesidad. Y por favor, refuerza nuestra vida espiritual en todo sentido, porque queremos estar siempre cerca tuyo. Ahora, Padre, que nos aprontamos a estudiar la palabra del Señor, tu palabra. En las Escrituras pedimos que nos orientes, nos guíes y siempre, Señor, redargullas nuestro corazón con el mensaje de tu palabra. Y que no sea un servidor hablando, sino seas tú a través de cada versículo que vamos a mencionar, a escudriñar, y también los elementos históricos que es necesario a veces tomar en cuenta para poder entender a cabalidad el mensaje tuyo en tu palabra. Así que, Padre, gracias por este día, bendícenos y quédate en este estudio bíblico, por favor, te lo pido en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén y amén. Así que hemos orado, así que vamos ahora al estudio bíblico de esta tarde. El tema para hoy es ¿dónde y cuándo nació Jesús? El miércoles anunciamos como título del mensaje ¿dónde nació Jesús? Pero creo que es imprescindible tratar ambas cosas dada a la grandeza de este acontecimiento que hoy es la razón de esta celebración. La Navidad sin Jesús no tiene sentido. La Navidad sin el Señor Jesús es no entender qué es la Navidad. Así que, ¿dónde y cuándo nació Jesús? Y para comenzar esto, por si alguien todavía no lo ha aprendido, tiene dudas, bueno, aquí está la pista. La Biblia relata el nacimiento de Jesucristo específicamente y con muchos detalles en dos evangelios específicamente. En el Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 1, 18 al 25, además que ahí desde el versículo 1 está la genealogía de Jesús, el nacimiento se narra desde esos versículos en adelante. Pero también en el capítulo 2, del 1 al 12, hay mayor información acerca del nacimiento de Jesús. Pero también, y tal vez es el que más usamos y más citamos, es Lucas capítulo 1, 26 al 38 y Lucas capítulo 2, versículos 1 al 20. Así que ahí están los pasajes. Por si cualquiera de ustedes quiere verlo, leerlo, repasarlo, allí están los pasajes clásicos, los cuales también recomiendo leer en la Nochebuena cuando estemos cenando cada quien con sus propias familias. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué se nos dice ahí? Bueno, se nos dice que cuando María quedó embarazada, justamente coincidió esto con la publicación de un decreto del César Augusto, quien era el gobernador en ese tiempo de la zona. En este documento se establecía que todo el mundo fuese empadronado. Ahora, para que todos entendamos el lenguaje de este versículo, se trataba de un censo. Por ejemplo, aquí en nuestro país, hace un año, exactamente, el año pasado, en el mes de marzo, abril, mayo, por ahí, estuvimos el famoso censo del año 2020. Exactamente. Y en nuestro país es un decreto que está cada 10 años debe hacerse un censo en el país. Se cuenta a todas las personas, se determinan muchas estadísticas y en el caso de nuestra nación sirve para asignar, reasignar o reasignar recursos financieros, políticos a cada estado de la nación, dependiendo de esa densidad poblacional que hay en cada zona. Nuestros datos de nacimiento, fecha, nombre, todo eso está registrado claramente en los registros estatales. Pero si uno se muda de un estado a otro, cambia de residencia de un lado a otro, eso no lo saben, entonces este empadronamiento sirve mucho. Ahora, ¿para qué estaba César Augusto empadronando a tanta gente? Bueno, no era con muy buenas intenciones. Él quería saber quién más bien eran sus enemigos, la gente que no lo quería.
y dio lugar a este empadronamiento, pero que coincide maravillosamente con el embarazo de María, con lo cual comenzaba a cumplirse un plan que Dios encargó a sus profetas en el siglo VII y VIII antes de Cristo a comenzar a anunciar la llegada, el nacimiento del Mesías. Ahora, en el caso de Lucas, esto significaba que cada persona en el territorio romano debía regresar a la ciudad de sus antepasados para ser contados en un censo. Costumbre que hasta hace pocos decenios de años atrás se interrumpió. Hoy con la tecnología hay la oportunidad de hacer el censo donde quiera que estemos. En ese tiempo había que viajar a la ciudad donde habían nacido. Cosa que yo recuerdo de niños cuando tuvimos que viajar para ir a la tierra de mi mamá y a la tierra de mi papá para que ellos fueran registrados en ese empadronamiento o censo, como le decimos en la actualidad. Por ejemplo, José, que era de la línea de David, vivía en Nazaret en ese momento, pero necesitó viajar al sur de Jerusalén, a la región de Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Allí en la pantalla van a ver un mapa un poquito desproporcionado acerca de dónde está Belén, pero aquí se los pongo de nuevo y aquí claramente vemos la ubicación de Belén. Si ustedes miran el mar Muerto o el mar Salado, se dan cuenta que en el vértice superior, hacia su lado izquierdo, se encuentra Belén. ¿Lo dije bien? ¿Su lado izquierdo? Sí, ¿verdad? Y Belén está bajando de Jerusalén. Casi había una carretera ahí, un pequeño camino que llevaba a la gente a Jerusalén. Era un viaje de más o menos unas 20 millas, si no mal recuerdo. Es decir, algo que se hacía fácilmente en un día, pero bien caminado. Y en un animal, pues con un poquito mayor de velocidad, no era nada de cómodo moverse entre Jerusalén y Belén, especialmente pensando en una mujer en estado de embarazo. Así que, por cuanto era de la casa y familia de David, don José tuvo que viajar allá y con él llevar a su prometida y también a ese bebé que estaba a punto de nacer. Naturalmente, José hizo lo que tenía que hacer para que María fuera contada como miembro de su familia. Y claro, él no sospechaba que Jesús iba a nacer en el trayecto prácticamente, pero se dio también esa situación. Así que la joven pareja terminó en el pequeño pueblo de Belén en el momento del nacimiento de Jesús. Así que cuando alguien nos pregunta, bueno, pero ¿y eso que tanto hablan ustedes de Jesús? ¿Dónde nació Jesús? Bueno, Jesús nació en Belén, al sur de lo que hoy es Jerusalén. No técnicamente la capital de Israel, pero la ciudad más importante de Israel es Jerusalén. Así que al sur, más o menos a unas 25, 30 millas, nació el Señor Jesús. También a una proporción no muy lejana, aunque hay una montaña muy alta entre Belén y el mar Salado, el mar Muerto, lo cual hace de eso un viaje bastante largo. Así que allí terminó esta pareja formada por José y María al llegar a Belén. Ahora, también es importante, hermanos, aquí destacar que la ubicación coincide con la profecía predicha por Miqueas, cuando él proclamaba dónde sería el nacimiento de Jesús. Miqueas, este profeta, dijo lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este es un lenguaje profético, un lenguaje que Miqueas está diciendo por revelación.
Es fantástico cómo esto coincide de una manera precisa con la ciudad de Belén. Dice pequeña para estar entre las familias de Judá. Era una ciudad pequeña, era un pueblito pequeño, era realmente una aldea de pastores, donde la actividad primordial era la pastura de las ovejas en las laderas de esa montaña que les mencioné hace un momento atrás. Y de ti saldrá el que será el Señor de Israel. ¿Quién más sino que nuestro Señor Jesucristo? Así que ya que muchos habían regresado a Belén, como podemos entender, para el censo, para este empadronamiento, la pequeña ciudad estaba realmente llena de gente. Sí, como yo recuerdo en mi niñez que nos pasaba, y si no hubiera sido por familia que habían en esas dos ciudades, donde mi padre y mi madre habían nacido, pues habría sido bien difícil encontrar alojamiento. Así que ocurrió lo que debía ocurrir. No había espacio para María y José en el mesón, dice la Escritura. Y eso los obligó a refugiarse en el único lugar disponible, un refugio para animales. Ahora, yo digo animales y digo que había presente un refugio para animales. Aunque debemos tener claro que la Biblia nunca menciona la presencia de animales en el nacimiento de Jesús. Menos que estuvieran presentes allí cuando justo estaba naciendo Jesús y una abejita dijo bebé o algo así. No hay nada de eso en la Escritura. Lucas dice que el niño fue puesto en un pesebre. Esa es la palabra que él usa. Y la presencia de un pesebre claramente nos indica en el lenguaje ganadero de la época que había un lugar donde habían animales. No va a existir un pesebre si no hay animales. Así es que por eso tradicionalmente hablamos de la presencia de animales, especialmente cuando hablamos de el mesón, como se refiere Lucas 2:7, que tiene que ver con este lugar donde se hospedaban las personas. Ahora, quiere decir que José, como su primera opción, fue al llegar a la ciudad, al llegar a esta pequeña aldea, fue directamente al Belén Inn, al Hotel Inn, al hotel que estaba ahí listo para recibir visitas. Así que la primera observación a esto es que entendemos que se trataba de un hotel comercial. Es decir, se pagaba para llegar ahí, una buena cama, dormir cómodamente y después un desayuno con leche de cabra y un café calentito. El lugar donde María y José se refugiaron entonces fue, en primera instancia buscaron este lugar, pero finalmente todo aconteció que no hubo lugar para ellos, por lo tanto durmieron en un establo en algún lugar de los alrededores. Ahora, quiero aprovechar esta coyuntura de tratar el tema para agregar ciertos elementos históricos que nos ayudan todavía a apreciar más este momento y también apreciar más toda la aventura que José y María vivieron para poder finalmente estar tranquila ella, vinieron las contracciones y que el niño Jesús naciera. No sabemos con certeza si este fue el caso tal cual como lo imaginamos o hubo algunas otras circunstancias. La realidad es que la palabra griega traducida por mesón y que hoy traduciríamos como hotel, la palabra kataluma, también se puede traducir como una habitación de huéspedes, lo que hoy sería una pensión, un lugar de paso simplemente para llegar, dormir y seguir adelante al otro día. Ahora, esta traducción nos llevaría a imaginar una casa, como sucede con la mayoría de las pensiones, que es una casa regular de alguien, pero que tiene espacio para arrendar ciertas habitaciones. Y ese lugar se llenaba de huéspedes, por supuesto. Además, ya no estamos hablando de un edificio dedicado a hotel, sino estamos hablando de una casa
que aprovecha su espacio extra para recibir huéspedes, pero también esa casa, por ser casa, tiene en su estructura un área separada para albergar, proteger de la intemperie a los animales. La arquitectura de ese tiempo nos da un dato muy interesante, hermana Andrea, que en el caso de estas casas, usualmente el segundo piso, o lo que escuchamos mucho en el Nuevo Testamento, el atrio de la casa, donde a veces también había lugar para el descanso y un siguiente nivel a la intemperie, ¿verdad? Era donde habitaba la gente. Pero en la parte baja no había distribución ni de espacio, ni de cocina, ni de cuartos. Era un área amplia donde los animales ahí se resguardecían durante la noche. Y por supuesto, ese era un pesebre. Se ponía también un cruce de maderas para poner hierba encima, heno para que comieran, y nunca debía faltar tampoco un balde, una jarra con agua para los animales. Entonces, eso era una opción. La otra opción era que, estando ya la casa previamente edificada, se construía una especie de corral en uno de sus lados y allí se ponían los animales. Ese lado que nacía con una barda, una pared alrededor para proteger a los animales, más temprano que tarde terminaba también con un techo, porque según el frío, a la lluvia y o nieve, en muchos casos, también requería proteger a los animales de un intenso frío. Así que cuando Lucas habla de que no había lugar en el Cataluma, podría también, o podría haber querido decir, que no había habitación en el nivel superior donde había espacio para la gente, el cual ya estaba lleno con visitantes o familiares que dormían. Ahora, los hallazgos arqueológicos también han descubierto casas que simplemente tenían una pared que separaba la parte frontal con la parte posterior de la casa, son donde se mantenían a salvo a los animales. Así que las dos plantas implican un refugio interior para animales conectado a la casa, habitación, donde a veces había espacio para recibir huéspedes, de alguna manera estaban relacionados. Sin embargo, y aquí viene una nota interesantísima acerca de esta opción. Había un pesebre o comedero en el lugar donde nació Jesús y que se utilizó como lugar de descanso para el recién nacido Jesús, como se indica allí en Lucas capítulo 2, versículo 7. Dice así: finalmente, después de toda nuestra exposición y cátedra acerca de dónde nació Jesús, si era hotel o no era hotel, si era casa o no era casa, María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela, lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. O sea que en algún momento de desesperación, José, cuando no encontró habitación en ningún hotel, me imagino yo a José desesperado saliendo a la calle y mirando para todos lados y viendo qué podía hacer por su esposa. Por ello tenemos esta teoría, la teoría de que en el lugar donde nació Jesús era un lugar en la parte norte de Belén llamado Migdol Eder. Migdol Eder. No se olviden, Belén estaba en una pradera que bajaba de una montaña que es la montaña que separa finalmente ese gran valle de Jerusalén con el Mar Muerto. Y este lugar era como la parte más altita de Belén, o sea, lo que también se conoce en el idioma antiguo como una atalaya, es decir, un montecito, una altura, que tenía un lugar en la parte inferior que los pastores usaban para la temporada de cría para proteger a los corderos recién nacidos.
Ese lugar era conocido como Migdol Eder. Ahora, otro dato interesante. Belén, como era una ciudad de crianza de animales, los corderos que se criaban allí, los pequeños, eran los que se proveían también para los sacrificios en el templo en Jerusalén. ¿Siguen el pensamiento? Entonces, Belén no solamente criaba para su propia venta y su comercio, sino también era el encargado de proveer esos corderitos que estuvieran sin ninguna mancha, ningún huesito quebrado, para ser ofrecidos en el templo como sacrificios de expiación por los pecados de quienes pagaban por ellos. Ahora, como digo, entonces muchos de esos corderos no todos, pero muchos eran sacrificados finalmente en el templo de Jerusalén. Ahora, será por esa razón que Miqueas, que profetizó Belén como el lugar del nacimiento de Jesús, también menciona Migdol Edel. Fíjese lo que dice Miqueas 4:8. Estamos en el Antiguo Testamento, primer pasaje que vemos del Antiguo Testamento hablando de este nacimiento de Jesús en Belén. Y dice así: y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. ¿A quién se menciona aquí? Oh torre del rebaño es la traducción en hebreo de Migdol Eder, esta montañita, atalaya, esta altura desde el cual había este lugar donde se criaban a estas criaturas. Ahora, esta teoría o este punto de vista en el nacimiento de Jesús da lugar a otra figura que, si no es del todo cierta, geográficamente hablando, sí es cierta por lo que pasa en la vida del que nació allí en Belén. Cuando los ángeles anunciaban la señal de que el bebé sería envuelto en pañales y acostado en un pesebre, los pastores parece al leer este pasaje que sabían exactamente dónde ir. No tenían que ir a preguntar al Hotel 1, al Hotel 2 o al Hotel 3 si había ahí un tal José o un tal Jesús. Capaz que alguno de esos dueños les hubiera dicho, bueno, ese es tema de privacidad y aquí no podemos compartir esa información, así que vayan a preguntar a otro lado. Bueno, entonces si ellos sabían exactamente dónde ir, era porque reconocieron que viniendo esto del cielo con el mensaje directo de los ángeles, ellos tenían que dirigirse a ese lugar donde los corderos eran criados y eran cuidados rigurosamente para que nada les pasara. Ahora, ¿no sería apropiado entonces que el Mesías naciera en ese mismo lugar donde nacían los corderos para el sacrificio? Guardo silencio un momento para que lo pensemos. Y yo simplemente de imaginármelo disfruto la omnisciencia de Dios para no dejar ni siquiera un hilo en el aire, no dejar ninguna evidencia fuera de lugar para que todo el mundo entienda la sublimidad de este acontecimiento. Por eso cuando hablamos hoy de Navidad y de Feliz Navidad, si Cristo, el Mesías, no está en nuestra mente, perdónenme que lo diga, pero estamos pecando, porque estamos olvidando la esencia de la Navidad. El Mesías seguramente no nació en un pesebre cualquiera. Por supuesto estaba sucio, por supuesto los animalitos hacen lo que tienen que hacer, por supuesto había moscas pero era un lugar donde los corderos eran criados para ser sacrificados en expiación de los pecados de aquellos que pagaban por ese corderito. Ahora, en nuestro caso, ninguno de nosotros ha pagado por el cordero pascual.
ese Cordero Pascual entregó su vida por sí mismo, por amor a cada uno de nosotros. Así que yo me emociono celebrando Navidad, teniendo en la mente este sentimiento y esta probabilidad muy grande de que haya sido así. Porque a lo mejor el propio dueño del hotel, cuando le dijo a José, ¿sabe qué, José? Ya todo está lleno, pero ¿sabe qué? Allá arriba en el monte hay un pesebre, llévalo allá. A lo mejor ahí tienes un techito y un lugar para que tu esposa esté cómoda. Increíble, extraordinario. Así que si el lugar real del nacimiento de Jesús fue un refugio para animales, un granero separado, una torre para el pastoreo, la Biblia es clara en cuanto a que Jesucristo, el Hijo de Dios, nació en el lugar más humilde que pueda haber nacido. Ni siquiera Jesús tuvo la oportunidad de nacer, aunque fuera en un hotelito de 1 estrella o de 2 estrellas. Le tocó nacer en un -5 estrellas para mostrarnos su humildad, para mostrarnos su entrega, para mostrarnos su amor. Ese es el Jesús que celebramos esta Navidad. La segunda pregunta que mencionamos en el título es, ¿en qué año nació Jesús? Y aquí también tenemos una aventura que algunos se ofenden cuando uno dice o alguien dice por ahí, bueno, Jesús no nació realmente en el año 1. Y bueno, tienen toda la razón. Pero eso no es un problema para que usted y yo disminuyamos un ápice en nuestra fe. Pero es bueno saberlo, porque eso no lo inventó Dios, lo inventó el hombre, y el hombre siempre tiene errores. Somos llenos de errores todos. Así que, ¿por qué no se iba a equivocar aquí un Señor de manera específica, que les diré en un momento más? Así que comenzamos diciendo esto. La Biblia no proporciona el día exacto o incluso el año exacto en que nació Jesús en Belén. No era costumbre en ese tiempo andar poniendo fechas por todos lados como lo hacemos nosotros. Me acuerdo que en una clase por ahí de castellano o español, como decimos por acá, lo primero que la maestra decía, ponga la fecha, después el tópico de lo que íbamos a escribir, después ponga el nombre de uno para que cuando examinara y pusiera ella la nota, el grado, supiera quién se lo ponía, y después el título. Siempre la fecha estaba presente, costumbre muy de ahora, en ese tiempo no existía. Pero un examen minucioso de los detalles cronológicos de la historia limita la posibilidad de un periodo de tiempo razonable. Los detalles bíblicos del nacimiento de Jesús se encuentran, como ya lo dije, en los evangelios Mateo y Lucas de manera especial. Ahora, en el caso de Mateo 2:1, dice que Jesús nació en los días del rey Herodes. Dice así la palabra. Después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Así que esto nos ayuda para tener un parámetro de tiempo no exacto, pero con cierta aproximación. Después de que Jesús nació, o sea, los Reyes Magos llegaron justo cuando nació Jesús. La respuesta es no. El otro día hacía yo esta observación a una señora que visitábamos y le decía, tenga en cuenta, porque tenía un pesebre espectacular allí donde ella estaba, que los Reyes Magos no estaban cuando nació Jesús. Entonces me dice, pero ¿cómo no estaban? Si todo el mundo le pone bueno, eso es todo el mundo, pero la Biblia dice que después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén. Y la realidad es que estamos hablando de unos 2 años más o menos de variación en eso. Así que sabemos que Jesús nació en tiempos del rey Herodes. Cuando el rey Herodes recién era rey o estaba en la mitad del reinado o al terminar del reinado, eso no lo sabemos. Pero más o menos está ese parámetro.
Ahora, desde que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, tenemos un parámetro con el cual un poquito mejor trabajar. Así que, además, después de que José y María huyeron de Belén con Jesús, Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años. Por eso, desde Belén, José, María y Jesús emigraron a Egipto para estar fuera de la jurisdicción de Herodes. Esto indica que Jesús pudo haber tenido 2 años antes de la muerte de Herodes, lo cual ubica la fecha de su nacimiento entre los años 6 y 4 antes de Cristo. Por otro lado, Lucas 2, 1 y 2 señala lo siguiente: en aquellos días salió un edicto de César Augusto, ordenando que todo el mundo debía estar censado. Este fue el primer censo cuando Quirino fue gobernador de Siria. Quirino era gobernador de Siria. Ahora, por otro lado, sabemos que César Augusto reinó desde el año 27 a.C. al año 14 después de Cristo. Y Quirino, por otro lado, gobernó Siria durante ese mismo periodo de tiempo, con registros de un censo que incluía a Judea aproximadamente en el año 6. Así que algunos estudiosos debaten si este es el censo mencionado por Lucas, aunque sí parece ser el evento, algunos dudan todavía de esa coincidencia. Pero sobre la base de estos detalles históricos, el momento más probable del nacimiento de Jesús en Belén es entre este periodo de 4 a 6 años antes de Cristo. Ahora, Lucas agrega otro detalle acerca de la línea de tiempo. Me brinco de Lucas 2, 1 al 2 al 3, 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Yo sé que no lo ven ahí claramente en la pantalla, pero lo hice para hacer esto. Era como de 30 años. ¿Dice acaso que tenía 30 años? No, ¿verdad? Y era como de 30 años. ¿Quién puede tener una edad de como 30 años? Bueno, el que tiene 31, 32, 33, 34, hasta el 39. Así que ahí se abre todavía un espectro más grande, pero también achica la duda de que ciertamente no fue 0, no fue 30 cuando el Señor comenzó su ministerio. Si hubiera sido exactamente como de 30 años, ¿qué problema hubiera sido para que Dios, a través del testimonio de Lucas, lo escribiera? Entonces, ¿por qué Dios se encarga de que esto no quede del todo claro? Muy simple, para que no perdamos tiempo en las ramas, para que no estemos de juzgones de que este y este otro se equivocaron. No, aquí hubieron varios que se equivocaron. Y después hay otro error más grande todavía que quiero mencionarles. Así que aquí ya tenemos una diferencia de entre 4 y 6 años. Yo en algún otro momento, en alguna otra Navidad, les mostraré unos números que yo hice en mi propia cuenta y me aproximo más a los 4 que a los 6 años de diferencia. 4 años, más o menos. Así que Jesús empezó su ministerio durante el tiempo en que Juan el Bautista ministró en el desierto, y el misterio de Juan comenzó ¿cuándo? Fíjense bien, era el año 15 del reino de Tiberio, emperador de Roma. ¿Quién era el gobernador en ese tiempo? No era ninguno de los otros, sino Poncio Pilato. Herodes Antipas, este gordinflón, que no sé por qué le digo así, gobernaba Galilea. Su hermano Felipe, no Felipe Morales, sino el que gobernaba Ituria y Traconite, y Linacias gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes, a eso sí que los conocemos muy bien. En ese tiempo un mensaje de Dios llevó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto.
que llegó a Juan. ¿Y eso cuándo fue? En el año 15 del reinado de Tiberio, emperador de Roma. Así que el único periodo de tiempo que se adapta a todos estos hechos son los años 27 al 29 después de Cristo. Ahora, si Jesús tenía unos 30 años de edad, como lo dice el pasaje de Lucas, como en el año 27 después de Cristo, entonces dentro de la cronología encajaría perfectamente un nacimiento en algún momento entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo. O sea, Jesús no nació en el año 1, sino nació en el año -4. A ver si todos me entienden. Más específicamente, Jesús habría tenido en ese tiempo aproximadamente entonces unos 32 años de edad en el momento que comenzó su ministerio. No 30, sino 32. Ahora, no se olviden, y lo puse allá abajito como un recordatorio para todos, recuerden que Lucas dice, era como de 30 años. No dice, era de 30 años o era de 32 años. Era como de 30 años. Así que, del día de nacimiento entonces, ¿fue 25 de diciembre? La tradición se desarrolló mucho después del período del Nuevo Testamento. Y del día del nacimiento de Jesús, los cristianos han acordado, esta es la palabra, han acordado celebrar el nacimiento de Jesús, pero se desconoce exactamente el exacto día del nacimiento de Jesús. Lo que sí se sabe es que los detalles históricos y bíblicos apuntan a un año aproximado, como ya lo he mencionado. Jesús nació de María, su madre, en Belén de Judea, aproximadamente entre 6 y 4 años antes de Cristo. Ahora, lo que no hay que olvidar, y esta es la esencia de este segundo punto, es que su nacimiento cambió la historia del mundo. Con un error de 2, 4 años, igual él cambió la historia del mundo. Es tan tremendo ese cambio que dio objeto a que alguien más adelante dijera, ese tiene que ser el año número 1 de esta nueva historia, el nacimiento de Jesús. Así que Jesús cambió la historia para siempre, junto con la vida de innumerables personas en todo el mundo. Por ello, aunque hay un pequeño error, porque uno dice, bueno, 4 años son 4 años, sí, pero 4 años en 2021 años es algo ínfimo. ¿Por qué entonces hay un error? Ese error buscó intencionalmente determinar el año 1 como el año en que Jesús había nacido. Resulta que don Dionisio, este hombre que fue encargado, recibió el encargo del Papa Ornipla en el año 1300, 1400 por ahí, después de Cristo, y que finalmente después fue cambiado por el Papa Gregorio, establecieron este calendario que fue seguido inmediatamente por la mayoría de las culturas y naciones del planeta. Y aquellos que no tenían noción de Dios ni del Evangelio, finalmente se sumaron también porque descubrieron que este calendario ayudaba mucho para la vida y para el orden de cada una de las actividades del mundo. Así que hay una diferencia, ciertamente, pero no olvidemos, Jesús nació en Belén de Judea, y nació aproximadamente en el año 1 de nuestra era. Y ese pequeño error, como mencioné, es un pequeño error dentro de la historia, que al final nos obliga a agregar un granito más de fe para seguir adelante con la convicción
de que el Señor no solo es el Señor de nuestras vidas, sino también del tiempo, del calendario, de nuestro planeta, de la atmósfera y de todo cuanto rodea nuestra vida. Y es a Él a quien celebramos en Navidad. Por eso me permito una vez más citar este pasaje para terminar. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así es que feliz Navidad para todos. Una vez más, feliz Navidad para todos y que todos tengamos en mente que Navidad es Jesús. Sin Jesús no hay una verdadera Navidad. Que el Señor nos bendiga en esta tarde y oramos para terminar. Padre bueno, gracias por tu palabra y por todos estos antecedentes que parecen pistas que quedan escondidas, pero que tan pronto las podemos juntar, nos muestran esta realidad de esta diferencia de días y de años, pero que reconfirman nuestra fe de que Jesús no solamente es el Señor, sino también nuestro Salvador. Así que, Padre, te bendecimos en este día y en esta Navidad. Y ayúdanos a que no olvidemos ni un instante durante esta época que la razón de la Navidad eres tú. Porque sin ti no hay celebración, no hay una verdadera Navidad. Bendícenos, por favor, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos entonces el próximo domingo.